La amplia propuesta de recorte de impuestos del presidente Trump ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y está un paso más cerca de convertirse en ley. La propuesta, si se firma, reformaría y remodelaría por completo nuestro presupuesto federal, ya que contempla recortes fiscales por valor de $4,5 billones de dólares y otros $2,5 billones en recortes de gastos. Ahora que la propuesta ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, lo normal sería que pasara al Senado, pero este se impacientó. Ya han aprobado su propia versión de un marco presupuestario. Lo que significa que ahora el Senado y la Cámara solo tienen que trabajar juntos para llegar a una versión de este proyecto de ley, una versión de este plan, de modo que tengamos un único plan para llevar al presidente. Pero los puntos clave de estos $4,5 billones de recortes fiscales incluyen, en primer lugar, la prórroga de la Ley de Recortes y Empleos Fiscales, que fue aprobada en el año del presidente, porque está previsto que expire a finales de año. Si no se renueva, los tipos impositivos para casi todas las rentas subirían en el año del presidente, pero quieren renovar estos recortes fiscales. Quiere eliminar los impuestos sobre las propinas, quiere eliminar los impuestos sobre los ingresos por horas extras y quiere eliminar los impuestos sobre los ingresos de la seguridad social. Ahora, ya he hecho un video entero explicando la propuesta de recorte de impuestos, así que no voy a repasar todo eso de nuevo aquí, pero si quieres ver ese video, lo enlazaré para ti abajo en la descripción. Pero lo que también es interesante en estos proyectos de ley son los $2 billones en recortes de gastos del gobierno. Porque bueno, eso va a tener un impacto masivo en nuestra economía, que es una cosa que quiero repasar. Así que vamos a hablar de esto por un segundo, porque obviamente la ejecución de un presupuesto equilibrado no es realmente una cosa política. No creo que nadie o no debería decir eso. La mayoría de la gente no se opone a tener un presupuesto equilibrado, es decir, que el gobierno genere dinero de los impuestos y luego gaste menos de lo que genera de los impuestos. Pero ahora mismo no lo estamos haciendo. Tenemos déficit. En 24 tuvimos un déficit de casi $2 billones, lo que significa que el gobierno de Estados Unidos generó $4,9 billones en impuestos, pero gastó casi $2 billones más que eso, y a través de la deuda. Y aquí es donde está el problema. Ahora hay un montón de diferentes soluciones o ideas sobre cómo solucionar este problema, y ahí es donde las cosas pueden empezar a ponerse políticas. Pero lo que quiero que entiendan aquí es esta propuesta de recortar el gasto, aunque está claro que el objetivo es reducir el déficit. Quiero que entiendan cómo esto puede afectar a la economía, porque si damos un paso atrás, recuerden que nuestro sistema económico funciona con el gasto. Cada dólar que gasto es un dólar que otro gana. Cada dólar que tú gastas es un dólar de ingresos para otra persona. Así que tu gasto es el ingreso de otra persona. Y el mayor gastador de nuestra economía no es Apple, no es Amazon, no es Tesla. Es el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden, en 24 el gobierno gastó los $4,9 billones que generó de impuestos, más casi $2 billones más. Así que estamos hablando de cerca de $7 billones de gasto. Así que cuando hablamos de recortar los gastos del gobierno, eso significa que el gobierno gastaría menos dinero. Y si el gobierno está gastando menos dinero, es bueno para el presupuesto del gobierno, porque eso significa que hay menos gastos en el gobierno. Pero eso también tiene un impacto en la economía de una manera diferente, porque cada dólar que el gobierno no gasta es un dólar que no entra en nuestra economía. Porque si el gobierno comienza a recortar gastos, eso podría significar que despiden gente, podría significar que recortan departamentos, podría significar que recortan fondos. Pues bien, todas esas cosas también repercuten en la economía. Pero la otra cara de la moneda es que si no recortan esos gastos, eso también tiene un impacto. Y quiero que tengas una visión completa de 360 de esto, porque por desgracia hay mucha emoción por ahí cuando se trata de gastos del gobierno. Y aquí es donde es muy importante que entiendan cómo puede el gobierno recortar gastos. Ahora, por supuesto, al igual que cualquier otra cosa en un presupuesto, para equilibrar tu presupuesto, puedes hacer una de dos cosas. Puedes aumentar tus ingresos, o puedes recortar tus gastos, o puedes hacer ambas cosas. Porque ahora mismo el gobierno gasta más de lo que ingresa. Cuando se trata de aumentar los ingresos, recuerda, el gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos. Son los impuestos de los contribuyentes. Y tenemos una enorme
propuesta de recorte de impuestos que está casi aprobada. Así que no parece que el gobierno esté buscando aumentar los ingresos a través de recortes fiscales, aunque potencialmente podrías aumentar tus ingresos fiscales si la economía creciera significativamente, porque si la economía creciera, las empresas obtuvieran más beneficios y la gente ganara más dinero, entonces la gente pagaría más dinero en impuestos porque cada vez que la gente gana más dinero, los impuestos van a ser más altos. Por otro lado, se pueden recortar gastos. Bien, de nuevo, recortar gastos puede incluir despidos. Puede incluir el recorte de beneficios, y eso tiene un efecto de goteo que quiero que tengas en cuenta. Por ejemplo, en este proyecto de ley, y una de las cosas que se ha discutido es que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara tiene la tarea para encontrar 880,000 millones de ahorro. Bueno, una de las cosas que supervisan es Medicare y Medicaid. Así que la preocupación es, bueno, si recortan los gastos, ¿significa eso que los beneficios de la gente van a bajar? ¿Significa eso que la gente o los cheques de desempleo se verán afectados? ¿Significa que los cheques de la seguridad social se verán afectados? ¿Significa eso que la asistencia sanitaria de la gente, el seguro médico del gobierno se vería afectado? Y lo que hay que recordar es, y cada vez que hablamos de equilibrar un presupuesto, tienes que mirar los ingresos y los gastos. Cada dólar de gasto público es un impuesto, tanto si el gobierno lo gasta a través de la deuda como si lo gasta a través de un impuesto real. Por lo tanto, no hay manera de evitarlo. O bien el gobierno va a tener que aumentar sus impuestos para financiar sus gastos, o si tienen que recortar los gastos, tienen que recortar los beneficios, tienen que recortar los empleados para pagar los gastos, y uno podría decir, bueno, no hay una manera de ganar en la que el gobierno pueda seguir empleando a gente. El gobierno no tiene que despedir a nadie, no tiene que recortar departamentos, pueden seguir dando ayudas a todo el mundo. ¿No podemos hacer eso y no tener que subir los impuestos? Claro, por supuesto, y eso es lo que hemos estado haciendo. Si el gobierno genera, digamos, 5 billones de dólares en impuestos y aumentan sus gastos porque quieren seguir gastando dinero, quieren repartir dinero de cualquier manera, forma o manera, realmente no importa. Ese dinero tiene que venir de alguna parte, ¿verdad? No es invisible. Alguien tiene que recibir un cheque para gastar ese dinero. Bueno, el gobierno tiene que pedir prestado ese dinero. ¿De dónde toman prestado ese dinero? Bueno, pueden pedir prestado ese dinero a China y Japón y otros países extranjeros que ya han prestado a Estados Unidos un montón de dólares. Y o pueden pedir prestado este dinero del Banco de la Reserva Federal, porque es un banco central aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, probablemente me has oído decir esto antes, pero a pesar de que se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales, no son una parte del gobierno federal, no son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo, y no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero, pero tienen la capacidad de esencialmente imprimir dinero. Así que el Banco de la Reserva Federal puede crear este dinero de la nada y prestarlo al gobierno de los Estados Unidos. Y ahora el gobierno tiene este dinero para salir y gastar. Pueden seguir pagando los sueldos de la gente, pueden seguir financiando lo que quieras financiar y parece que todos los problemas están resueltos. Excepto, vamos a dar un paso más allá. Si el gobierno puede simplemente trabajar para imprimir este dinero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? ¿Por qué no nos quedamos con el 100% de nuestros ingresos? De esa manera, tenemos más dinero para comprar y cosas y pagar nuestras facturas, y el gobierno solo imprime sus impuestos para hacer sus gastos, Eso sería aún mejor. Porque ahora tengo más dinero para gastar y más gente tiene trabajo. El gobierno puede dar más subvenciones, pueden hacer lo que quieran. Bueno, esto tiene una consecuencia, esto tiene un coste, y dije esto muchas veces en los años 20 y 21. Pero el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. Porque si el gobierno hiciera eso, sigue siendo un impuesto. Ahora es solo un impuesto oculto. Y ese impuesto oculto aparece en forma de inflación. Porque cuando produces más de estos dólares que no están respaldados por ninguna moneda física, recuerde, nuestros dólares de papel, lo que llamamos dinero, no está respaldado por oro físico o plata o algo así. Solía serlo. Pero en 1971, el presidente Richard Nixon sacó al dólar del patrón oro, así que nuestros dólares ya no están respaldados por un metal precioso. Bueno, si ese es el caso, eso significa que estás imprimiendo más de estos dólares, que creemos que tienen dinero. Es una moneda fiduciaria, lo que significa que el gobierno dice que estos dólares, esta moneda, tiene valor. Bueno, si sigues imprimiendo más y más de eso, lo que sucede es que el valor de cada dólar individual baja, causando efectivamente que el precio de las cosas suba. Eso es la inflación.
Este concepto no es nuevo. Ya ha estado ocurriendo durante décadas. Es curioso porque mi primer video que se hizo viral en YouTube fue el video que publiqué en 2016, explicando cómo funciona la inflación. Y lo que hablé es de este 2 a 3% de inflación que estamos viendo. De nuevo, esto es en el año 16. Está reduciendo el valor de tus ahorros de tu dólar. Y eso es lo que mantiene a mucha gente quebrada. Es lo que mantiene a mucha gente pobre porque no entienden que esto está sucediendo. Y así, los ricos están invirtiendo su dinero, haciéndose más ricos, mientras que la persona promedio se mantiene en quiebra debido a esto. Voy a enlazar ese video en la descripción, así en caso de que quiera leerlo. Lo siento, míralo. Pero las cosas se amplificaron en 2020 y 2021. En 2020. La pandemia de COVID cambió la economía. Imprimimos entre 20 y 21 unos 5 billones de dólares. Inyectamos ese dinero en nuestra economía. Hizo que la gente se sintiera rica a corto plazo. Hablábamos de esto en directo cuando estaba ocurriendo en los años 20 y 21. Si estás unido o suscrito a Market Briefs, que es mi boletín financiero gratuito, hablamos de esto que si estabas viendo mis videos de YouTube, entonces hablé de esto, que ese dinero te va a hacer sentir rico. Y lo hizo en 2020 y 2021. La gente se sentía rica. Tenías cheques de estímulo, los cheques de desempleo, los préstamos PPP, las subvenciones, todo el mundo se sentía rico. Y entonces la gente va y empieza a gastar el dinero. Y un poco más tarde empiezas a darte cuenta de que $1,000 no son lo que solían ser $1,000, porque el valor del dólar baja. ¿Y eso qué es? Es el impuesto oculto. ¿Pero quién paga el precio? Los consumidores. Todas las personas son consumidores. Los ricos son consumidores. La gente de clase media es consumidora. Los pobres son consumidores. Todas las personas necesitan comer. Todas las personas compran ropa. Cada persona compra un coche. Es decir, todo el mundo es consumidor. Pero algunas personas también se benefician de ello. ¿Quiénes son esas personas? Son los inversores. Porque los inversores son los que llegan a ver todo el beneficio. Verás, los consumidores se ven perjudicados por la inflación porque tengo que pagar más dólares para comprar un guacamole en Chipotle. Pero los inversores ven aumentar el valor de sus activos. Y por desgracia, la mayoría de la gente en Estados Unidos son solo empleados y consumidores. No son inversores. Y así, cuando ves que la inflación sucede, eso significa que el salario que usted está recibiendo no te puede comprar tanta casa, no te puede comprar tantos comestibles, no puede comprarte una buena vocación. Y ahora estamos empezando a ver sus efectos. Mientras, al mismo tiempo, las personas que son inversores aumentaron su riqueza. Entre el cifra de inflación reportada, y digo reportada porque la inflación real para muchos estadounidenses es en realidad mucho mayor, pero me voy a quedar con las cifras reportadas. La inflación reportada es de alrededor del 23%. La mediana de los ingresos familiares en Estados Unidos creció alrededor del 20%, lo que significa que el hogar medio vio un aumento del 20% de 20 a cerca de hoy. Es una estimación porque no tenemos las cifras definitivas, pero es una estimación. Eso significa que el hogar medio, la persona media, no vio aumentar sus ingresos lo bastante rápido como para seguir el ritmo de la inflación. Mientras que al mismo tiempo el mercado de valores, durante ese mismo periodo de tiempo, creció alrededor de un 80%. Esto es lo que significa cuando la gente dice que los ricos son cada vez más ricos. El ciudadano medio, la clase media, los pobres son cada vez más pobres. ¿Por qué? O vuelve a este concepto de inflación, y cuando se trata del gasto público, la gente quiere politizarlo, y entiendo por qué la gente lo hace. Yo no trato de hacer eso en este canal porque quiero que entiendas lo que está pasando desde una perspectiva financiera, porque yo solo quiero que seas más inteligente con el dinero para que puedas cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. No me importa si es un demócrata o un republicano en la Casa Blanca, solo quiero que sepan lo que está pasando. Pero cuando se trata del gasto del gobierno, la razón por la que esto es importante de entender, y por qué el gasto deficitario es tan importante de entender, y por qué las deudas nacionales son tan importantes de entender, es porque estas cosas tienen un impacto en la inflación, y que la inflación perjudica a la persona promedio. Para solucionar ese problema requiere dolor. Hoy, por desgracia, no hay manera de evitarlo. Es como las recesiones. Nuestra economía necesita recesiones. Ya sabes, podrías decir qué cosa tan horrible de decir. ¿No entiendes que la gente sale lastimada en las recesiones? La gente pierde sus casas en las recesiones. Lo entiendo. Si usted no tiene una recesión en nuestro sistema económico, la forma en que está diseñado porque tenemos una economía basada en el crédito, bueno, vas a tener burbujas mucho más grandes y vas a tener depresiones mucho más grandes. Y
Así que si no tienes recesiones, vas a tener un problema mucho mayor. Vas a tener mucho más dolor, vas a tener mucho más problemas si no tienes esas recesiones. Así que eso es todo. Pero cuando se trata de la inflación, para resolver realmente los problemas de inflación, para resolver realmente este problema, para proteger a la gente en el futuro, tienes que pensar en cómo vas a prevenir futuras altas cifras de inflación. Y si la inflación proviene del gasto del gobierno, porque todo gasto del gobierno es alguna forma de impuesto, o ese impuesto puede ser aprobado por el Congreso, o puede ser un impuesto oculto que es la inflación. Si no quieres la inflación, desafortunadamente, eso tiene consecuencias. Si no quieres que los gobiernos recorten gastos, también tiene consecuencias. Cada lo que es las leyes de Newton, cada acción, tiene una reacción igual y opuesta. Es lo mismo con las finanzas. Allí tienes que entender cómo funciona esto, porque si no lo entiendes, vas a quedar atrapado en las emociones y nunca vas a ser capaz de encontrar la oportunidad. Pero la realidad es que no importa lo que está pasando, siempre hay oportunidad en estos cambios en los mercados. Y eso es lo que busca todo inversor con conocimientos financieros. La gente quiere quedar atrapada en la política, quieren quedar atrapados en la emoción, quieren quedar atrapados en discusiones en Facebook y todas esas cosas. No vas a ayudar a tu cuenta bancaria. Quiero que entiendas lo que está pasando para que puedas cuidar mejor de ti mismo, porque la realidad es que todavía tienes que pagar por tus comestibles y los comestibles no son cada vez más baratos. En ese caso, ¿qué puedes hacer? Por supuesto, puedes trabajar para ganar más. Pero no puedes ganar más que la inflación. Esto se ha demostrado a través del tiempo, no solo a través de 20 años, sino a través de las últimas décadas. La persona media no puede, algunas personas pueden. Si tienes un trabajo muy bien pagado, por lo general has visto a esas personas ser capaz de ganar más que la inflación. Los sueldos de los CEO han superado la inflación, pero los ingresos medios de la familia media no. Pero los inversores sí, y cualquiera puede ser inversor. Nuestro sistema económico está diseñado para que ganen los inversores, lo odies o lo ames, así es como funciona. Y digo esto no para ofenderte, lo digo para que lo entiendas porque yo no crecí aprendiendo estas cosas. Nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar a los inversores. ¿Qué es lo que quiero decir? El dinero fluye hacia los inversores. Cuando vas a gastar dinero en Chipotle, ¿quién es el mayor beneficiario? No son los empleados. Quiero decir, sí, conservan su trabajo si la gente está comiendo allí. Pero los dólares extra van a los dueños de Chipotle. Eso es lo que está recibiendo todo el beneficio. ¿Quién es el dueño de Chipotle? Son los inversores. Es la gente que invierte en las acciones de Chipotle. No te estoy diciendo en qué invertir, ¿de acuerdo? Soy un tipo cualquiera en YouTube. No soy un asesor financiero. Invertir tiene riesgos. Nunca escuches ciegamente a un tipo al azar en YouTube, ¿de acuerdo? Haz tu propia diligencia de vida. Pero cuando la gente gasta dinero, el beneficiario final son los inversores. Número 2. La inflación beneficia al inversor. Te lo expliqué en este vídeo. Cuando hay inflación, ¿quién gana? Los inversores. Porque esos dólares extra que tienen que ser gastados cuando los comestibles se vuelven más caros, cuando los vuelos se vuelven más caros, cuando los coches se vuelven más caros, esos dólares extra, en última instancia, van a las manos de los propietarios, que son los inversores, y nuestro sistema fiscal también beneficia al inversor. ¿Cómo lo sé? Bueno, como abogado licenciado, que pasó mucho tiempo estudiando la ley de impuestos, que ahora es tu abogado, lo que puedo decirte es que nuestro código fiscal te grava de manera diferente en función de cómo ganes tu dinero. Si usted es un empleado Boot Owens, usted paga las tasas de impuestos más altas que nuestro código fiscal tiene para ofrecer. Se llaman tipos impositivos sobre la renta ordinaria. Algunas personas las llaman tasas de impuestos sobre la renta, es lo mismo. Esos son los tipos impositivos más altos que nuestro código fiscal tiene. También tienes derecho a la menor cantidad de deducciones. Cuando te conviertes en un inversor, estás en una categoría diferente de ingresos. Ya no estás ganando dinero. Esto se considera ingresos de cartera, a veces ingresos pasivos, dependiendo de cómo estés generando tus ingresos de inversión. Estos ingresos de inversión, sus ganancias de capital, vienen con tasas de impuestos más bajas y potencialmente mayores exenciones fiscales en función de cómo se gana ese dinero. Así funciona nuestro sistema económico. Está diseñado para recompensar a los inversores, pero nunca nos lo enseñan. Eso es lo que quiero que entiendan. La gente se deja llevar por las emociones, quieren pelear y discutir. Solo quiero que entiendas lo que está pasando. De esa manera puedes cuidar mejor de ti mismo, tu familia y tu comunidad. Market Briefs es mi boletín gratuito para inversores. Y por supuesto, si quieres ver mi vídeo del 26, no te preocupes por él. La forma en que hablaba entonces, porque todavía estaba aprendiendo a hablar en YouTube. Ese fue el primer vídeo que se hizo viral, pero también tengo esos recursos para ti en la descripción. Y con eso, nos vemos mañana en YouTube.